amigo licenciado Benito Benavides y vamos a despedir con una oración final. Aquí quiero aprovechar, amigos, para hablarle directamente a todos los coordinadores de zonales de capacitación que nos acompañan. Hicimos una solicitud hace aproximadamente 3 semanas para poder que nos envíen sus reportes de las actividades que hayan tenido hasta la fecha. No importa que no han habido actividades por las pandemias, que no hemos podido tener alguna actividad presencial, hemos tenido alguna actividad de carácter virtual. Yo les voy a pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos haga llevar su reporte. Hasta el momento solamente me ha llegado el reporte de la zona de Cotepeque de Mauricio Miranda. Le agradezco mucho, Mauricio, su compromiso, pero no sé qué pasa con los demás compañeros. Así que en el amor de Jesús les pido que me respalden con esto, ya que yo tengo que hacer llegar, tenemos que hacer llegar nuestro reporte a la Junta Directiva Nacional. Voy a quedar muy al pendiente de esta información. Sin más, pues en este momento creo que todos ustedes ya conocen a nuestro querido amigo el licenciado Benito Benavides, quien va a ser nuestro expositor del día de hoy, y lo dejo a cargo del micrófono. Licenciado, bienvenido. Muchas Adelante, licenciado gracias, Benavides. ingeniero. ¿Decía algo? Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos una vez más. Como siempre, me gozo muchísimo y espero este momento maravilloso para poder estar en contacto. Gracias a Dios porque tenemos esta facilidad. Quiero, en primer término, agradecer mucho a quienes, después de la conferencia anterior, del lunes anterior y durante la conferencia, me estuvieron escribiendo sus mensajes, palabras de cariño, palabras de ánimo, y gracias por eso, pues fueron más de 40 mensajes de los 82 asistentes que habían, 81. Y en segundo lugar, quiero expresar mi agradecimiento a don George y Nelson de Estados Unidos. No he tenido el honor de conocerles personalmente, espero que Dios nos conceda esa oportunidad. Gracias por su cortesía, por su amabilidad, por el tiempo que disponen para estar en este evento. Igual para todos los que están asistiendo y aquellos que van a llegar. Pretendemos que esta sea una reunión lo más de 1 hora, por eso vamos a ir precisamente muy puntuales en el tema que voy a compartir. Como todos saben, últimamente hemos venido escuchando con mucha frecuencia lo que magistralmente nos han enseñado maestros como Benjamín Toledo, Juan Carlos Zavala, Leonidas Mejía y tantos otros, que nos han venido hablando de volver a las raíces espirituales de Spinetta. Eso me motivó un poco para investigar qué decía don Demos Chakarian de este término de volver a las raíces espirituales. Quiero comenzar leyendo un párrafo que dice: Dios me ha mostrado que muchos han pasado por alto o han olvidado las verdaderas raíces espirituales de nuestros primeros buenos éxitos. Me llevé la mano a la cabeza cuando descubrí que desde que estaba en vida donde mucha caria, hablaba de volver las raíces espirituales. Tengo en mis manos este libro, conocido por todos, que se llama La visión se intensifica. Lo voy a estar usando para compartir con ustedes sin considerarme un experto en este tema, pero sí lo que puedo aportar extraído de este libro, La visión se intensifica, que tengo información fue escrito más o menos en la década de los 90. Y entonces me llamó la atención que hoy, 30 años después, estamos retomando el volver a las raíces espirituales. Cuando hablamos de regresar a un lugar, es porque nos hemos ido. Y si don Demos, desde que estaba en vida, 30 años atrás escribió este libro, quiere decir que él ya había detectado que algo no estaba funcionando bien. Que la organización, que son sus miembros, de alguna manera se habían alejado de las raíces espirituales. Y eso me llamó la atención. Y lo primero que hice fue preguntarme, ¿todavía seguimos lejos de las raíces espirituales? ¿O ya regresamos? ¿O ya emprendimos el camino de regreso?
¿Y cuáles son esas raíces espirituales a las que se refiere don Demo Chacaria? Que debemos de regresar. Siempre tomando literalmente lo que dice este libro, leo lo siguiente. Fue a través de su Espíritu Santo que Dios liberó su poder en forma milagrosa para poner en movimiento la visión de Finec. Me encanta esa frase, ese párrafo. Dice, fue a través de su Espíritu Santo que Dios liberó su poder en forma milagrosa para poner en movimiento la visión de Finec. Esa es la raíz espiritual. El poder del Espíritu Santo poniendo en movimiento la visión. Es que me recuerda como cuando los apóstoles andaban con el Señor Jesucristo. Él estaba por partir y les dio la instrucción: id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero al mismo tiempo les pidió que no se movieran hasta que vinieran ellos o fueran investidos con poder de lo alto, con poder del Espíritu Santo. Todos conocemos la historia relatada en Hechos 1:8 y en Hechos del capítulo 2. ¿Por qué los hizo esperar? Porque sencillamente en ese momento, aunque habían andado con él 3 años y medio, no estaban listos para poner en movimiento la visión de ir por todas las naciones y hacer discípulos. Cuando están reunidos orando en el día de Pentecostés, que quiere decir 50º, viene el Espíritu Santo, los llena de poder, son investidos con poder de lo alto y ahora a poner en movimiento la visión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mis queridos amigos, es que toda visión de Dios no se puede poner en movimiento, no se puede materializar. Ningún hombre está capacitado para poner en movimiento una visión o unirse a una visión del cielo sin el poder del Espíritu Santo. Siempre ha sido así. Seguiré abordando sobre esto, profundizando sobre esto más adelante. Dice lo siguiente: y es únicamente a través del mismo Espíritu Santo que Dios nos conducirá poderosamente hacia el futuro. ¿Y cuál es ese futuro que visualizaba Demo Chacaria? Este que estamos viviendo. Esto es lo que él visualizó. Dice, crecimos y la visión que el Señor me dio entró en movimiento rápido, acelerado, con el poder del Espíritu Santo. De pronto detecta, siente, descubre o tiene la revelación de que nos hemos ido de las raíces espirituales. Y entonces urge volver, pero él mismo da la receta. Dice, es únicamente a través de ese mismo Espíritu Santo que nos hizo crecer, que puso en movimiento la visión, que Dios nos conducirá poderosamente hacia el futuro. Plantea la inquietud de que nos hemos ido de las raíces espirituales y allí mismo sugiere y da la solución. Es a través del mismo Espíritu Santo. Yo he dicho más de una vez que lo que más necesita la Iglesia de Cristo, considerando que Finec también es parte del cuerpo de Cristo, parte de esa iglesia, en estos tiempos lo que más se necesita es más Espíritu Santo, más Espíritu Santo, más Espíritu Santo. Porque ¿qué pasa cuando Finec se aleja de las raíces espirituales según las propias palabras de don Demo Chacaria? Entonces, cuando se aleja de las raíces, hay una consecuencia. Y es que pierde poder espiritual. Claro, pues si me alejo del Espíritu Santo, si dejo de tener ese poder del Espíritu Santo dentro de mí,
pierdo poder espiritual. Me alejo de las raíces, que es el Espíritu Santo, que liberó ese poder, me alejo de eso y entonces pierdo poder espiritual. La organización sigue trabajando y sigue trabajando y sigue trabajando, pero con menor poder espiritual. ¿Y qué pasa cuando ya una organización, cuando ya Finego, cualquier organización que tiene que ver con el reino de los cielos, cuando pierde poder espiritual, aunque siga trabajando, entonces podemos caer en el error de estar manejando la organización ya no con poder espiritual, sino con poder humano. Porque dejo de funcionar con fuerza espiritual, con poder espiritual, entonces estoy trabajando con poder humano. Nuestro cuidadoso planeamiento no cambiará al mundo. Nuestra bien estructurada organización no salvará una sola alma. Todas nuestras reuniones, convenciones, seminarios y dinero no significan nada. Si alguien me estuviera escuchando de FINEC, diciendo estas palabras por mi propia cuenta, alguien podría decir: Benito Benavides, expúlsenlo de FINEC. Nos está criticando, nos está diciendo que lo que estamos haciendo no sirve, que las reuniones de capítulos no sirven para nada, que las convenciones tampoco, que los seminarios sirven de muy poco y que el dinero no significa nada. Pero no lo digo yo, lo dice el mismo fundador de FINEC. Y aquí está en la página 1, en solo la introducción, en un capítulo titulado El poder explosivo del Espíritu Santo. Dice don Demos Shakarian, después de reaccionar, después que el Espíritu Santo le redarguye y le dice: Demos, se han ido de las raíces espirituales, tienen que volver. Y entonces él mismo dice: nuestro cuidadoso planeamiento no cambiará al mundo. Qué importante son los planes estratégicos. Sin un plan estratégico, cualquier organización va sin brújula. No sabe cuáles son sus objetivos principales, no conoce cuáles son sus metas, no sabe con qué recursos va a echar a andar ese plan, ni tampoco tiene un presupuesto para costear ese plan estratégico. Son importantes, pero aquí dice: nuestro cuidadoso planeamiento no cambiará el mundo, y estoy totalmente de acuerdo con don Demos Shakarian. Importante, pero es una estrategia humana, es una metodología humana, es un concepto de administración de negocios humano, no es poder espiritual. Nuestra bien estructurada organización no salvará una sola alma, también estoy de acuerdo con él. Miren qué riesgo. Cuando nos hemos apartado de raíces espirituales y entonces nos enfocamos en el crecimiento organizacional, dejando atrás las raíces espirituales, entonces la misma estructura puede ser un impedimento para que una organización como FINEC funcione con poder espiritual. Y él lo dice. Yo me imagino que a estas alturas FINEC era una organización ya con muchos capítulos, muchas almas ganadas para Cristo, muchos buenos testimonios. Pero dice: nuestra bien estructurada organización no salvará un alma. Y termina diciendo el mismo Demos Shakarian, no yo. Todas nuestras reuniones, convenciones, seminarios y dinero
no significan nada. Lo pueden confirmar ustedes en este capítulo Poder Explosivo del Espíritu Santo, página 1. Todas nuestras reuniones, convenciones, seminarios y dinero no significan nada. ¿Cómo no reflexionar y cómo no ponerse a pensar y tratar de responder las preguntas que les planteé al principio? Todavía después de 30 años, ¿estamos alejados de nuestras raíces espirituales? ¿O ya regresamos? Yo me imagino y pienso, y me corrigen los que saben, que cuando él detecta esto, de que se ha ido de las raíces espirituales, ¿qué pasó en ese tiempo? Desde el momento que se fue de las raíces espirituales, en los años futuros, ¿qué sucedió? Si no se volvieron a las raíces espirituales, si no se volvió a la raíz, al poder del Espíritu Santo. Supongo yo, y estas sí son palabras mías, son suposiciones, no lo he leído en ningún lado. La lógica, el análisis espiritual me dice que si una organización se aleja del poder espiritual, ¿cuáles podrían ser unas consecuencias? Pues yo no sé qué pasó de ese momento, si se habrán cerrado muchos capítulos, no lo sé. No sé si habrá habido divisiones de la fraternidad en diferentes países. No sé si líderes habrán caído espiritualmente. No sé, pero me imagino que alguna consecuencia generó el hecho de haberse ido la fraternidad de las raíces espirituales. Sigue diciendo, sin el poder del Espíritu Santo, subtitula una parte. Dice, una vez más, debemos convertirnos en vasos dóciles, obedientes, preparados, y lo destaca con letra mayúscula la palabra preparados, lo cual a mí me dice mucho. Dispuestos a buscar a Dios en oración y ayuno, dispuestos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y testifica él mismo de su experiencia. Ha sido a través de mis propias oraciones y ayuno que Dios me ha guiado a escribir para ustedes este libro hoy. La visión se intensifica. Él me dijo, el Señor me dijo, afirmaremos. El Señor me dijo, Demos, regresa a la fraternidad, a sus raíces espirituales. ¿Qué le parece? Un mandato de parte de Dios. Demos recibiendo una revelación, despertándole el Señor la conciencia de que algo no está funcionando bien, que se ha alejado la organización del poder espiritual. Y no lo deja solo a nivel de sentimiento, sino que claramente le dice, Demos, regresa a la fraternidad, a sus raíces espirituales. ¿Cuáles son esas raíces espirituales? Lo vamos a ver más adelante. Pero en primer término, dice, fue a través de su Espíritu Santo que Dios liberó su poder en forma milagrosa para poner en movimiento la visión de la FINEC. Eso es trascendental. Si solo eso aprendemos en esta tarde, yo me quedo sumamente satisfecho. Poner en movimiento la visión de FINEC. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, pero para eso, les dijo Jesús, necesitan el poder del Espíritu Santo, si no, no pueden. Porque lo que pone en movimiento una visión es el poder del Espíritu Santo. Con poder humano, con estrategias humanas, con conocimiento humano, sí podemos trabajar por un tiempo, pero no obteniendo los mismos resultados que obtenemos con el poder del Espíritu Santo.
Dice, la mayoría de los hombres conocen los hechos de la visión, pero muy pocos la entienden. Y dice más adelante, deja que el Espíritu Santo te testifique el poder total de esta visión dada por Dios. Y deja que Dios derrame sobre ti una nueva unción para servir. Miren, siempre que Dios deja venir sobre nosotros el Espíritu Santo, o siempre que nos da una unción, que abordaremos en otro momento eso, tiene un propósito. Siempre, cuando somos investidos con poder de lo alto, cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo, cuando recibimos unción, es con un propósito. Imagínense que cuando Jesús está en la sinagoga, pasa al frente a leer el libro, el rollo, porque en ese tiempo no existían libros como este, sino que le dan el libro, le dan el rollo, y lee aquel pasaje que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El poder del Señor, el poder de lo alto, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ungió el Señor. Me ha enviado, lo unge y lo envía, dice, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Para qué fue ungido? ¿Para qué en ese momento? Pues para ir y predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón que tanto abundan en el mundo actual. Gente con sus corazones desgarrados por las diferentes situaciones adversas que el mundo actual nos presenta. Enviados, deberíamos ser nosotros también a vendar a los quebrantados de corazón, a hablarles del Señor para aquellos cautivos espiritualmente, para aquellos cautivos en la mente por la diferente problemática, sean libertados. Y aquellas almas prisioneras, apertura, liberación. Eso es poder del Espíritu Santo. Eso es poder del Espíritu Santo. Pero eso solo lo podemos lograr cuando tenemos esa raíz espiritual que hablaba de Mochacaria. Fue el Espíritu Santo, dice, fue el Espíritu Santo el que nos llevó a tener estos grandes éxitos del inicio. Fue el Espíritu Santo lo que puso en movimiento la visión. Necesitamos más Espíritu Santo, más Espíritu Santo, más Espíritu Santo. Retomar esas raíces espirituales y proyectarnos hacia el futuro, no con la estrategia humana que indicó de Mochacaria, no porque sea malo, claro que tenemos que tener un plan estratégico, claro que tenemos un plan anual de trabajo, debemos de tenerlo a nivel nacional, internacional, claro que debemos de trabajar en la estructura de la organización, conscientes de que eso no salvará ningún alma. Claro que debemos de tener reuniones efectivas, organizadas, buenas, en los capítulos, sea desayuno, almuerzo, cena. Claro que vamos a celebrar convenciones donde todos nos unimos para alabar a Dios, para adorar a Dios, para escuchar testimonios y ser fortalecidos en la comunidad de todos juntos. Seminarios, claro. Y dinero, claro que sí, que hay que seguir aportando dinero para que la obra pueda sostenerse, pueda financiarse, pero conscientes de que no es eso lo principal, sino el poder del Espíritu Santo. Así que le dice, demos, regresa a la fraternidad,
a sus raíces espirituales. Pero él mismo nos dice cómo vamos a regresar a las raíces espirituales, retomando el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y también de pluma y letra de Amos Shakarian, en el prólogo de este mismo libro, incluso antes de la introducción, en el prólogo, en la introducción, antes de presentar su libro, dice: Dios está buscando un pueblo preparado para servirle con poder. Y tanto preparado como poder los destaca con letras mayúsculas. Y yo me pregunto, ¿preparado en qué? Dice que un pueblo preparado. ¿Preparado en qué? Pues yo asumo y no encuentro otra explicación. Preparado espiritualmente. Preparado espiritualmente para poder servir a Dios con poder, porque ¿quién es la fuente de poder? Mi fuente de poder no son mis centenares de libros que tengo yo aquí en mi casa y que estudio y que me han servido maravillosamente bien. Pero yo sé que esa no es mi fuente de poder espiritual. Entonces, si le quiero servir a Dios con poder, tengo que estar preparado espiritualmente. Me impresiona sobremanera cuando el apóstol Pablo se dirige a la iglesia más conflictiva de su tiempo. Una iglesia donde habían todos los dones espirituales. Pero así como estaban todos los dones espirituales, había problemas también. Había corrupción. Había inmoralidad. Había de todo. La iglesia del puerto griego más conocido de aquellos tiempos, Corinto. Y llega el apóstol Pablo, y yo he tomado esto como para mí, y les dice: ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo he tomado eso como mío, me he apropiado, para que mis conferencias, mis participaciones, no vayan con poder humano, sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque si yo le quito lo espiritual a mis conferencias, seré como un conferencista más que puede estar hablando de economía, que puede estar hablando de la pandemia, que puede estar hablando de la evolución de las sociedades. Pero yo, si soy un siervo de Dios, ustedes como yo, que enseñamos en Finet, no deben de ir nuestras cátedras confiadas en sabiduría humana, sino en demostración del Espíritu y de poder. Para que quienes nos escuchan, para que la fe de aquellos que nos escuchan no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y lo afirma Amos Shakarian también. Dice, el Espíritu Santo de Dios liberó su poder en forma milagrosa para poner en movimiento la visión de Finet. Preparados para servir con poder. Entonces, ¿quién es nuestra fuente de poder? ¿O cómo obtengo yo poder de lo alto? ¿Cómo recibo constantemente una dosis de poder
para que mi intelecto no sea un impedimento en mis conferencias, para que lo que he aprendido a través de estudios seculares no esté por sobre el conocimiento espiritual que he adquirido. Porque cuando enseño basado en conocimiento humano, en sabiduría humana, esa sabiduría no pasa de la mente de quienes me están escuchando. No pasa de ahí. Una conferencia salida de la mente llega a la mente. Pero una conferencia salida del corazón con el poder del Espíritu Santo llega al corazón de quienes me están escuchando. Y eso es volver a las raíces espirituales de la FINEG. En aras del tiempo, porque nos hemos propuesto que estos eventos sean cortos, pero quiero responder a esa pregunta. ¿Cómo puedo yo recibir constantemente una lluvia de poder espiritual? ¿Cómo puedo yo recibir esos caudales de poder espiritual a mi vida para trasladarlo a otros? Pues yo solo encuentro unas cuantas cosas. Número 1, la oración. La oración. Pero no me estoy refiriendo a esas reuniones en los capítulos que son buenas. No me estoy refiriendo a esas oraciones antes de la que son buenas. No me estoy refiriendo a esas oraciones en grupo que son excelentes, tienen un gran poder. Pero no es allí donde yo recibo ese poder espiritual que necesito para tocar corazones. Para que hombres digan, sí, yo me arrepiento, reconozco que he hecho mal y acepto a Jesucristo. Hoy le entrego mi vida y mi corazón a Jesucristo y yo a partir de hoy me integro a mi capítulo en FINEG. Es la oración íntima, la oración personal, aquel tiempo en el que entro a mi cámara de oración todas las noches, todos los días, y entro a la cámara de oración y ahí recibo. ¿Qué estaban haciendo los discípulos, los 120 también allá en el aposento alto antes de recibir el Espíritu Santo? Antes de recibir ese poder de lo alto. Dicen que estaban todos unánimes en oración. No había ahí una comilona. No había ahí pláticas de diferentes temas. No habían chistes, no habían bromas. Todos estaban en oración. Y en oración, estando en oración, era el momento oportuno, preciso, cuando ellos ya tienen su corazón preparado y viene el poder del Espíritu Santo. Los llena y ahora sí, vayan por todo el mundo. Ahora sí, pongan en movimiento la visión de hacer discípulos a todas las naciones, orando. Es en oración, mis queridos amigos. Desafortunadamente, siendo este uno de los pilares de la vida espiritual, es el que más descuidamos. Es lo que menos hacemos. Orar en la intimidad. Estar frente a frente con el Señor en lo secreto. Y ahí es donde el Señor nos llena de poder. Número 2, raíz espiritual. Lo que hacía de Moshe Karen. No les estoy hablando de nada nuevo. Yo he leído algo, no tanto como ustedes, un buen grupo de ustedes, pero yo a través de lo que leo de este hombre, yo llego a una conclusión. Este era un hombre
que ejercía su ministerio bajo la obediencia de Dios, bajo la dirección de Dios. Porque si no hubiese sido así y hubiese estado actuando conforme a su poder humano, económico, sus relaciones interpersonales con personajes destacados de la industria de la leche, del fertilizante, no se hubiera dado cuenta de que se estaba alejando de las raíces espirituales. Eso solo el Espíritu Santo se lo pudo mostrar. Y le dijo, Demos regresa a la fraternidad, a sus raíces espirituales. Y yo creo que esa es una palabra que debemos rescatar. Pero ¿de qué otra manera soy investido con poder de lo alto? Sumergiéndome en la lectura de la palabra de Dios. Sumergiéndome en la lectura de la palabra de Dios, porque estoy consciente que es casi seguro que no seré lleno del poder del Espíritu Santo si no estoy antes lleno de la palabra de Dios. Difícil, imposible. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, fuente de vida, fuente de conocimiento espiritual, fuente de poder espiritual, tan poderosa que fue con eso, que allá en el desierto, en el monte de la tentación, con el poder de esa palabra, Jesucristo venció a Satanás. Poder espiritual a través de la lectura de la palabra. Pero ¿cómo puedo ser lleno si no tengo oración y no tengo entrega para la lectura de la palabra? ¿Cómo puedo tener poder espiritual si cuando a las enseñanzas o al testimonio que voy a compartir le saco el poder espiritual? A mi conferencia le quito el poder espiritual porque somos laicos, entonces no tenemos que hablar de Biblia, no tenemos que hablar de la palabra en la enseñanza, en la conferencia, en la convención, porque somos laicos. Me gusta cuando le he escuchado más de una vez a mi apreciable amigo Benjamín Toledo, en más de una ocasión, cuando imparte sus conferencias, dice con un tono muy amable, hay que leer la Biblia, leamos la Biblia. Y yo comparto 100% esa posición de Benjamín Toledo, leer la Biblia. ¿Cómo puedo tener poder espiritual si no oro y no tengo lectura de la palabra? Eso no es posible. Si vamos a volver a las raíces espirituales, oración, lectura de la palabra, esa es la fuente del poder del Espíritu Santo. Eso me capacita para desarrollar mi visión, para poner en movimiento mi visión. Oración, lectura de la palabra, ayuno. 40 días de ayuno, Jesús. Allá, cuando el profeta Jonás fue enviado a Nínive con el mensaje de que el Señor iba a destruir esa ciudad, llegó, se lo dijo al rey. Y ese rey sensible a la palabra de Dios, ¿qué hizo? Decretó, firmó un decreto para que toda la nación entrara en ayuno. Y no solo las personas, ¿sabe usted que hasta los animales ayunaron esa vez? Hasta los animales los puso en ayuno. ¿Y qué hizo el Señor? Se arrepintió, en el buen término de la palabra.
en la palabra, y perdonó a aquella ciudad porque el rey había decretado ayuno. Y como Jonás era un predicador medio raro, se enojó, imagínense, porque el Señor había perdonado a ese pueblo. Y por ahí va la historia, pero eso es para otro momento. Así que, mis queridos amigos, oración, sumergirnos en la lectura de la palabra de Dios. Si no tiene Biblia, consígala y propóngase a leerla. Y no solo leerla como un libro más, a meditarla con la dirección del Espíritu Santo. Eso hay que hacer. Y consiga todo tipo de Biblia. Tengo como 20 aquí en mi estantería para poder recibir sabiduría del cielo. Y una más, obediencia al Espíritu Santo, obediencia al Señor. Ustedes pueden leer a solas todo el capítulo 8 de Romanos. Ese capítulo se le llama el capítulo del Espíritu. Obediencia. Necesitamos entonces prepararnos. Dios está buscando un pueblo preparado para servirle con poder. Y ya les expliqué lo que es estar un pueblo preparado espiritualmente. Dios no está buscando aquí ingenieros que pueden ser muy buenos ingenieros, pero que no creen en Dios. No está buscando aquí médicos que pueden ser buenos infectólogos, pero que son ateos. Dios no está buscando aquí abogados que pueden ser los juristas más grandes del momento, pero que no creen en Dios. Preparados, pero no espiritualmente. Entonces, un pueblo preparado para servirle con poder. Hoy, como nunca antes, sabemos que la iglesia ha perdido poder, que las iglesias y las diferentes organizaciones pertenecientes al cuerpo de Cristo han perdido poder espiritual. Se han ido. Hubo en las 7 iglesias de Asia, cuando el Señor le pidió a Juan en la revelación del Apocalipsis escribiera cada iglesia. A una de ellas le dijo, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Estás desarrollando un buen programa. Haces muchas actividades. Reconozco que sos bien productiva, iglesia. Pero ¿sabes qué? Has perdido poder espiritual. Tenés nombre de que vives, pero estás muerta. Pura fuerza humana. Puro activismo. Activismo no es igual a espiritualidad. Activismo no es igual a poner en movimiento una visión de parte de Dios. Queridos amigos, voy concluyendo. Yo les agradezco muchísimo por esta oportunidad. Mucho, mucho, mucho. Pero quiero terminar con las mismas palabras que comencé. Dios me ha mostrado que muchos han pasado por alto o han olvidado las verdaderas raíces espirituales de nuestros primeros buenos éxitos. Fue a través de su Espíritu Santo que Dios liberó su poder en forma milagrosa para poner en movimiento la visión de la FINEG. Sigue en movimiento, pero no solo en movimiento, sino en la dirección correcta. O vamos caminando aceleradamente en movimiento, pero por una ruta equivocada. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, porque en estos tiempos necesitamos actuar
realmente bajo la dirección del Señor. Y es únicamente a través de únicamente, claro, es que no hay otra manera, y es únicamente a través de ese mismo Espíritu Santo que Dios nos conducirá poderosamente hacia el futuro. Mire que yo leo esto y lo que siento en mi corazón es como si Demos Shakarian nos estuviera hablando a nosotros hoy. Como que si el Señor a través de Demos Shakarian está hablando a los líderes de FINEC hoy, a los líderes que están ubicados en las posiciones más altas del liderazgo de FINEC a nivel mundial, a los líderes que están en las posiciones más destacadas a nivel nacional. Pero esto parece que me está hablando a mí. Es únicamente, es que no hay otro, no nos perdamos, no nos confundamos. Es únicamente a través de ese mismo Espíritu Santo que Dios nos conducirá poderosamente. Siempre que Demos Shakarian en este libro se refiere a poder, lo destaca en letras mayúsculas. Nos conducirá poderosamente hacia el futuro. Y viene el otro lado de la moneda, viene la otra cara de la moneda, que él muy sinceramente reconoce ante Dios. Nuestro cuidadoso planeamiento no cambiará el mundo. Atención líderes del más alto nivel, el Espíritu Santo hablando a través de su fundador, palabra viviente para el día de hoy. Nuestro cuidadoso planeamiento no cambiará el mundo. Nuestra bien estructurada organización no salvará una sola alma. Es que las estructuras muchas veces impiden el fluir del Espíritu Santo. Los reglamentos, los estatutos, no que no deben de haber, claro que sí, pero es que el estatuto dice que debemos hacer tal cosa, que el reglamento dice que debemos hacer tal cosa, y en lugar de meternos en la corriente del Espíritu Santo, queremos traer al Espíritu Santo y meterlo en nuestro plan estratégico. Nuestra bien estructuración no salvará una sola alma. Todas nuestras reuniones, convenciones, seminarios y dinero no significan nada. Una vez más debemos convertirnos en vasos dóciles, obedientes, preparados en mayúscula, dispuestos a buscar a Dios en oración y ayuno, dispuestos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Ha sido a través de mis propias oraciones y ayuno que Dios me ha guiado a escribir para ustedes este libro. ¿Y para quiénes? Para los que eran líderes hace 30 años. Para los que eran líderes hace 40 años. ¿Para quiénes? ¿Para quién escribe este libro? ¿Para quién el Espíritu Santo escribió esta palabra? Para José allá mientras estaba en el cautiverio o cuando era gobernador de Egipto. Para Moisés cuando vio al pueblo de Israel, cuando lo liberó después de 430 años de esclavitud. Para Josué cuando tomara la tierra prometida. ¿Para quiénes? Para ellos y para nosotros. Igual, dice Demos Shakarian, ha sido a través de mis oraciones y ayuno que Dios me ha guiado a escribir para ustedes este libro hoy. Él me dijo, Demos, regresa a la fraternidad, a sus raíces espirituales. ¿Qué les parece? La mayoría de los hombres conocen los hechos de la visión, hasta de memoria. Yo he escuchado gente que da una visión hasta de memoria maravillosa, pero que muy pocos la entienden. Deja que el Espíritu Santo te testifique el poder total de esta visión dada por Dios y deja que Dios derrame sobre ti una nueva unción para servir. Un día hablaremos de la unción. Termino con esto. Dios está buscando un pueblo preparado para servirle mejor.
¿Dónde está ese pueblo? ¿Dónde están esos hombres que están dispuestos a prepararse espiritualmente? Espiritualmente, a dar conferencias con esencia espiritual, sin caer en la religiosidad, sin caer en la liturgia. ¿Dónde están esos hombres? Yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser parte de ese pueblo preparado para servirle a Dios con poder. Yo no solo una mano levanto las dos. Señor, yo quiero ser ese hombre. Yo quiero ser parte de ese pueblo preparado para servirte con poder, Señor. Yo quiero ser eso. Y dale, Señor, a mis amigos fraternos que están escuchando esta conferencia, dale, Señor, también esa sensibilidad, ese deseo también para alzar sus manos y decirte, Señor, yo también quiero ser un hombre preparado, parte de ese pueblo preparado para servirte con poder. Y que así, Señor, como en el tiempo de los apóstoles, la gente no solo oía lo que ellos decían, sino que veían los milagros, veían las sanidades, veían las liberaciones, veían la provisión, veían todo ese poder del Espíritu Santo materializándose, no solo por lo que la gente oía, sino por lo que veía. Cosas que pueden suceder solamente con el poder del Espíritu Santo. Queridos amigos fraternos, les agradezco mucho. Les agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo por la dedicación, por el tiempo. Los espero todos los lunes a las 6 de la tarde. Agradezco al ingeniero Juan Carlos Zavala, director nacional de capacitación actualmente, y a don Óscar Martínez, subdirector nacional de capacitación Honduras. A los directores internacionales con quien Dios nos bendice tener en Honduras. Y a cada uno de aquellos que hoy no estamos escondidos bajo la cama, ni estamos debajo de las piedras, sino que estamos decididos a que pase lo que pase y suceda lo que suceda en este mundo, nosotros nos prepararemos para ser parte de ese pueblo, Señor, que tú esperas te sirvamos con poder. Muchas gracias, amigos. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, licenciado Benavides. Ha sido una interpretación de nuestro libro La visión se intensifica, muy precisa. Antes de despedir la reunión, solamente que no se nos vaya ni se nos olvide a quién, como decía Benito, a quién le está hablando el Espíritu Santo en este momento. Momento de actuar, no de estar pasivo recibiendo, sino actuar. Para ir despidiéndonos, quiero pedirle a don Óscar Martínez, el subdirector nacional de capacitación,